Tu palabra es la luz que ilumina mi vivir. Hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Los saludo en el amor de Cristo. Mi nombre es César Mateo Rojas y en esta oportunidad tengo una palabra para todos ustedes. Queremos que el Espíritu Santo esta noche nos toque el corazón a todos nosotros. Queremos que el Espíritu Santo nos hable al entendimiento y nos lleve por el camino verdaderamente de la luz admirable de Jesucristo. Yo les pido a todos ustedes que se pongan de pie. Vamos a honrar la palabra del Señor. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos 5. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 17. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Versículo 22. Pero cuando llegaron los guardias, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Versículo 25 dice así: pero viniendo uno les dio esta noticia: los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciéndole así: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre? Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Se referían a Jesucristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. A ese Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Alabado sea el Señor, es palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios revele su palabra, para que Dios nos dé el entendimiento, para que su poder nos llene, nos envuelva y nos haga caminar por un camino verdaderamente lleno de luz, un camino lleno de paz, un camino lleno de regocijo, un camino lleno de seguridad en Cristo Jesús. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta noche tan especial. Dios mío, permite que esta palabra poderosa pueda tocar los corazones, que tu palabra haga rema, Señor, en cada uno de mis hermanos, que esta tu palabra, Dios mío, toque al niño, toque al anciano, toque al joven, toque al adolescente, Señor. Dios mío, tu palabra es viva y eficaz, Señor. Sabemos que tu palabra va al blanco, Señor, que tu palabra no va a la izquierda ni a la derecha, ni arriba ni abajo, tu palabra va al centro, Señor. Dice tu palabra perfectamente, Señor, que es más cortante que toda espada de doble filo, que discierne los pensamientos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Sabemos que estás aquí, Señor, sabemos que está tu presencia en este lugar, Dios mío. Hemos venido, Padre Santo, a buscar tu rostro, hemos venido a adorarte, hemos venido a oír tu dulce voz, Señor. Usa esta noche, Señor, nuestros labios, usa nuestro entendimiento, renueva, Señor, nuestros pensamientos, Padre Santo, renueva nuestro carácter, Dios mío, esta noche.
te pedimos, Señor, con las manos levantadas, que hagas un cambio en nuestras vidas, Señor. Queremos ser cada día mejores, Dios mío. Queremos que esta tu palabra poderosa nos lave y nos lleve hacia adelante. Te pedimos esta noche, Señor, que nos exhortes, te pedimos que nos edifiques y nos consueles, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Tomen sus lugares, por favor, tomen sus lugares, pero antes yo les pido a todos los hermanos que se den un abrazo, a los nuevos un abrazo de bienvenida, y si pueden denle un ósculo santo con amor, con mucha alegría, con mucho regocijo, por estar los hermanos juntos esta noche. Este es el 6º aniversario de nuestra iglesia, Filadelfia, para gloria y honra del Señor. Estamos muy contentos de participar con muchos hermanos, no solamente de nuestra congregación, sino también de otras congregaciones. Alabado sea el Señor. Qué preciosa la palabra del Señor. Entonces dice aquí la Biblia que levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, fueron y dijeron que estos hombres, los apóstoles, eran una secta. Se llenaron de celos. Y déjame decirte, hermano, que en realidad los que eran considerados como secta eran ellos, porque eran los saduceos. Estos pues se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles. Imagínese usted con qué autoridad los apóstoles de Jesús eran aprehendidos y llevados a una cárcel pública, solamente por estar predicando la palabra en el nombre de Jesús, a quien ellos, pues más adelante vamos a leer, a quien ellos realmente habían matado y colgado en una cruz. El profeta Isaías hace más de 2500 años no se equivocó al escribir, y hoy lo tenemos en la Biblia. Capítulo 53 dice, y que este hombre crecería como un tamo en el desierto, como una retama, como una hoja que se lleva el viento, y que nadie creería en él, y que sería atormentado, sería golpeado, sería maltratado, sería escarnecido, y de muchas maneras humillado. Se estaba refiriendo a Jesús de Nazaret. Como hoy en día mucha gente no entiende, no comprende la conversión de un hermano. Por eso Jesús dijo, 3 estarán en contra de 2 en su familia. La nuera contra la suegra, el padre contra su hijo, estarán divididos. En una familia nosotros podemos encontrar hoy en día muchas divisiones. Y todo por causa de espíritus inmundos, por causa del enemigo. Que el Señor lo reprenda. Déjame decirte, hermano, Jesús era perseguido, fue perseguido, no solamente él, sino también sus apóstoles. Y él dijo perfectamente, así como lo persiguieron a él, también nos perseguirían a nosotros. Aleluya. Déjame contarte algo, hermano. En Estados Unidos, Texas, un lugar llamado Waco, una congregación cristiana protestante llamada Monte Carmel, tenía una extensión de 19 hectáreas. Era una iglesia liderada por un pastor, el hermano Vermont Wayne, más conocido por el nombre que él llevaba, David Koresh. No sabemos perfectamente por qué él llevaba este nombre, pero nosotros encontramos en la Biblia que el Señor a muchos le cambió de nombre. Nosotros vemos que Saulo, por ejemplo, de Tarso, era una persona que perseguía a la iglesia, era un religioso que odiaba a los santos de Dios, a los hermanos. Pero un día el Señor se le presentó en el camino y él vio una luz inmensa, y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, levantando los ojos y levantando la cabeza, dijo, ¿quién eres? Y una voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy ese pueblo de hermanos, de esos hermanos que cantan en las plazas, esos hermanos que van de casa en casa predicando la palabra, que son perseguidos. ¿Por qué persigues a mi pueblo?, le dijo. Y de ese entonces Pablo quedó ciego y tuvo que ser ministrado por un hombre llamado Ananías. Nosotros podemos encontrar en diferentes épocas, en diferentes versículos de la Biblia, cómo Dios también le cambió a este hombre llamado Abraham el nombre por Abraham. Entonces, hay un estudio aquí, hay una enseñanza. Yo he conocido a mucha gente que tienen unos nombres que
que verdaderamente no son de honra. Conocí a un amigo que se llamaba Damián y de una manera así en confianza le dije, oye, ¿por qué no te cambias de nombre? Y le dije, ¿por qué no te pones Josías? Ah, sería bueno, dijo. Y este hombre fue a la municipalidad, hizo una serie de trámites y hoy se llama Josías. Bueno, son enseñanzas que nosotros aprendimos en la Biblia, pero sabemos que Dios tiene una bendición detrás de cada nombre. También encontramos a otras personas, como por ejemplo a Jacob. A Jacob Dios le puso el nombre de Israel, porque el nombre Jacob significaba engañador, una persona que estafa, que engaña. Y bueno, ese tema estaremos tratando en otro tiempo, en otro momento, el significado de los nombres. Pero esta noche yo quiero decirles, hermanos, que ha habido una persecución y la hay y la habrá siempre. Pero déjame decirte, hermano, tenemos que estar constantemente en comunión con el Señor, porque Él dice que estará siempre con nosotros. Y también la palabra dice que Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este hombre, este pastor predicador de Estados Unidos, de Texas, llamado David Koresh, tenía una esposa y tenía hijos. Su nombre de confianza se llamaba Steve Neider, quien no lo abandonó en los momentos más críticos que este hombre pasó, y hoy estaremos tratando este tema. Déjame decirte que esta era una iglesia llamada Monte Carmel, que era muy criticada, que no solamente era criticada de afuera, sino de adentro. Habían personas, habían enemigos, como nosotros podemos ver en las iglesias, en los ministerios, en los centros de trabajo. Podemos encontrar en los colegios profesores divididos unos contra otros. Podemos encontrar familias divididos unos contra otros, padres contra hijos, hijos contra padres, esposos, nietos, etc. Fíjate lo que pasó. El FBI atacó a esta iglesia y fue transmitido mundialmente. Las noticias en el mundo entero decían que una secta fanática había tomado la decisión de matar o morir por su Dios. Imagínense esto. Usted podría pensar que una iglesia donde se practica la alabanza, donde se practica el perdón, el amor, la fe, esto es absurdo. Nosotros vamos a encontrar siempre el desorden, vamos a encontrar el encuentro, vamos a encontrar violencia entre las mismas personas que amamos. Por eso que existen los divorcios, existen los juicios, problemas de tierras, de bienes, raíces, juicios que inclusive a veces duran hasta 10, 20, 30 años. Mira lo que te voy a decir esta noche. El pastor de esta congregación fue calumniado como experto en armas, imagínense. Un hombre experto en armas. Es increíble. Nosotros en la Biblia encontramos, leemos que más de 40 judíos acechaban al apóstol Pablo, los cuales se han juramentado bajo maldición, o sea, pactaron y arengaron matar a Pablo. Escuche bien, mi hermano, ayunando sin probar alimentos ni bebidas y ni agua. Jesús decía cuando lo golpeaban, cuando lo escarnecían, Padre, perdónalos, porque realmente no saben lo que hacen. Podemos entender también lo que les espera a ellos y a sus hijos. Mira lo que pasó. La ADF alquiló una casa cerca a la iglesia Monte Carmel para poder vigilar los movimientos del pastor David Koresh. Cuando Satanás quiere matar, lo primero que hace es buscar las debilidades de sus enemigos. Y mira lo que dice la Biblia en Efesios 6:12, mi hermano. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra? Que nuestra lucha, mi hermano, no es contra personas, que nuestra lucha no es contra padres, que nuestra lucha no es contra hermanos, que nuestra lucha no es contra hijos, que nuestra lucha no es contra la policía ni contra los delincuentes mismos. Los gobiernos hoy se ufanan y se afanan de dar seguridad. Usted puede ver en las campañas políticas en el mundo entero que todos ofrecen seguridad, control, tecnología, sistemática y una serie de adelantos para poder dar seguridad a las personas. Esto lo podemos encontrar en la Biblia, hermanos. Llegarán tiempos, dice la Biblia, cuando todos digan paz y seguridad y vendrá destrucción repentina.
No quiero decirles que estamos ya en ese tiempo, pero sí quiero decirles que las señales ya están cerca. Ya podemos ver guerras, podemos ver enfermedades, hambres, violencia, desamor y tantas señales que Dios, que déjame decirte, mi hermano, que Jesús anunció. Pero esta noche yo quiero decirte algo, hermano. Yo quiero decirte que la palabra de Dios te incita a vestirte de toda armadura de Dios, porque no es el pleito con la suegra, ni contra la nuera, ni contra los hijos. El pleito no es contra personas, sino que la lucha es contra espíritus invisibles, organizados, tenebrosos, violentos, malévolos. Ellos crean la discordia por medio de chismes, calumnias, falacias, falsos testigos, para enfrentar aún a padres contra hijos, esposos contra esposas. Qué terrible, hermano, qué terrible. Podemos ver la violencia. El enemigo se está centrando prácticamente en destruir los hogares. Ese es un afán que lo tiene desde antes. Nosotros podemos encontrar cómo a Eva tentó la serpiente, que es Satanás. Lo tentó y le entró en la conversa y le dijo: así es que Dios no quiere que comas, le dijo. Y ella inocentemente le dijo: bueno, no es que no coma. Dios no me ha prohibido que coma. Lo que Dios me ha prohibido es que no coma este árbol prohibido, que es el árbol de la vida. Déjame decirte, hermano, esta noche, 9 tanques terribles de guerra y 5 vehículos de combate rodeaban la iglesia Monte Carmel. Pensaban causarles temor. 3 helicópteros rodeaban volando el templo del Monte Carmelo. Constantemente Satanás amenazaba con muchas mentiras y así poder para descalificar la transparente vida cristiana y llena de paz que había entre los hermanos de Monte Carmel. Monte Carmelo era una iglesia muy buena, muy bonita, llena de alabanza, llena de amor, donde compartían los alimentos, donde había constantemente matrimonios, donde habían cumpleaños, donde habían paseos, donde había una serie de encuentros entre cristianos, una serie de coinonía que se practicaba en esa iglesia. Déjame decirte que el pastor David Koresh era llamado la bestia negra. Mira cómo lo calumniaban. Esto no es algo que nos pueda llamar la atención al pueblo de Dios, porque nosotros muchas veces hemos sido criticados, hemos sido murmurados, humillados, escarnecidos. Mira lo que hicieron con este hombre de Dios. Le hicieron una investigación muy profunda y no encontraban nada de qué acusarlo, pero contrataron falsos testigos que aseguraban que David Koresh se acostaba con las mujeres jóvenes de la hermandad. También se corrió la noticia y el temor de que tenía un arsenal de armas y de haber hackeado al gobierno americano páginas secretas. El FBI comprendió que David era como un dios para la Grey. El FBI comprendió que este hombre tenía un dominio total sobre los hermanos. En el libro de Lucas 22:3 dice que entró Satanás en Judas. A pesar que era un apóstol, Satanás lo tentó y llenó su corazón de codicia por el dinero y traición. Déjame decirte, hermano, esta noche, el presidente de los Estados Unidos se encontraba nervioso y solo decía que debemos cuidar la integridad de los niños. Estos niños atrapados psicológicamente por este psicópata llamado David Koresh. Bill Clinton al final reconoció como lo peor de su gobierno. El gobierno americano contrató 75 agentes militares especiales de todo el país. Mira lo que está pasando, hermano. Hay confusión. No es que sean malos. Lo que pasa es que hay una potestad de espíritus inmundos, demonios, que tienen control sobre muchas personas para poder crear el caos, la discordia. Y mucha gente dice: no hay demonios, no creen en los demonios. Nosotros tenemos muchas experiencias y testimonios y lecturas, inclusive de los periódicos locales, no solamente de aquí en Perú, sino de diferentes países que hemos visitado. Podemos ver esa fuerza que viene de espíritus inmundos cuando se reúnen para estar rodeados de la tabla Ouija, para hacerle preguntas y entrar en un trance espiritual, y ellos lo consideran como psicológico. Déjame decirte que no solamente es psicológico, porque claro, estos problemas espirituales demoníacos afectan la mente,
afectan el alma, afectan el cuerpo, porque tenemos experiencia de ver muchas jovencitas y muchas personas que practicaron estas cosas como la tabla Ouija, las cartas, por ejemplo. Yo tengo la experiencia de una persona que fue a consultar a un hombre que le lee las cartas y resulta que este hombre salió enamorándola y ella salió enamorándose de este hombre y en un momento menos pensado ella estaba pensando ya suicidarse. Tuvieron que llevarla a un hospital especialista de personas con problemas mentales. Y déjame decirte que ahí muchos impiden inclusive que entren hermanos con Biblia, porque dicen que muchas personas que leen la Biblia están ahí por ese asunto. Hay una confusión terrible, hermanos. Hay una oposición demoníaca que tenemos que nosotros estar bien advertidos y tenemos que estar bien penetrados en la comunión con Dios para que podamos reprender esos dardos del diablo. Mira, cuando los filisteos atormentaban al pueblo de Israel, usaban un paladín grande, bozarrón y demoledor llamado Goliat. Lo hacían primero intimidando mentalmente para luego tener ventaja y paralizar a su enemigo. Jesús dijo: no temas al que puede matar el cuerpo, mas ten miedo al que puede matar el alma y mandarla al infierno. David Koresh, este pastor de la iglesia Monte Carmel, sabía esto perfectamente, pero también creía que no les iba a pasar nada, porque decía: Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El FBI se dividió, hubo problemas en el FBI, muchos estaban de acuerdo con la intervención de la iglesia, querían defender a los niños, querían defender a las madres, querían defender a todas esas personas, que eran casi 100 personas metidas en esa iglesia, y los consideraban locos, dementes, fanáticos o religiosos. El FBI se dividió. Había un hombre llamado Byron Sage del FBI, y este hombre se preguntaba y decía: ¿cómo hemos entrado en este problema? Americanos contra americanos y todavía contra hermanos cristianos de una iglesia local. Déjame decirte, hermano, es un tiempo difícil. Tenemos que tener los ojos bien abiertos. Si de nuestro Señor Jesucristo hablaban y murmuraban para matarlo, fíjate lo que decían: a este hombre lo hemos oído decir que derribaría este templo y en 3 días lo levantaría. Había muchos celos, había mucha envidia, como la hay hoy en día. Y quiero decirte, mi hermano, que son espíritus que toman a las personas. ¿Cómo es posible una pareja de esposos que se amen, que se casan, que se miman, de la noche a la mañana empiecen a odiarse, empiecen a herirse psicológicamente, algunos empiecen a tirarse las cosas, dejan de saludarse, duermen de espaldas? Y yo te digo, hermano, que esto es terrible. Tenemos que realmente clamar a Jesús. Tenemos que buscar que Jesús esté en medio de nuestro matrimonio, que Jesús esté en medio de nuestra empresa, que Jesús esté con nosotros en todo lugar. Camino a la universidad, que Jesús esté con nosotros en nuestro salir y en nuestro entrar. Mira lo que pasaba en este lugar. Los tanques comenzaron a levantar violentamente los vehículos de los hermanos que estaban estacionados a la puerta de la iglesia de Monte Carmel. Según el FBI, David Koresh tenía 14 hijos en diferentes mujeres dentro de la iglesia. Usted puede ver en los diarios de diferentes países, en diferentes lugares, cómo testifican que María Magdalena era la amante de Jesús. Constantemente por televisión, por cable, a nivel mundial, usted puede ver documentales que Jesús tenía amantes, que Jesús tenía hijos. Esto es aberrante, hermanos. Esto es realmente algo que no se puede explicar. Pero solamente en la Biblia encontramos que odian todo lo que signifique Jesús. Y no nos estamos refiriendo a las demás religiones, nos estamos refiriendo a estas personas. Usted puede encontrarlo en diferentes lugares. ¿Tú viste a Dios?, te dicen. ¿Tú crees en Dios? ¿Dónde está Dios?
Usted puede encontrar estas ideas en universidades, las puede encontrar en el Congreso, en colegios, en su propia casa usted lo puede encontrar. Porque son espíritus que han tomado control de estas personas. Que el Señor lo reprenda. 15 niños salieron del templo Carmel confiados que sus madres también saldrían con ellos después. Los llamados davidianos mandaban mensajes para demostrar que ellos no eran violentos y que tampoco eran rehenes y que se quedaban por voluntad propia, ya que estaban en propiedad privada y eran pacíficos. El FBI difundió mundialmente una noticia que llegó a todas las naciones, que David Koresh tenía $250,000 invertidos en armas. Si la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, contra personas, era increíble, inaudito, absurdo que un pastor conocedor de la palabra, conocedor de las artimañas del diablo y sus demonios, pueda enfrentarse hacia un ejército, hacia un sistema defensivo de un país, a las armas de un país, a las estrategias militares. Esto era absurdo, hermanos. Los davidianos, hermanos cristianos, pedían ayuda internacional por medio de pancartas que colocaban en los lugares más altos del templo y fueron filmados por cámaras internacionales. Es irónico saber hoy en día que las pruebas y las filmaciones y todas las cosas que testificaban realmente que hubo una masacre en ese lugar fueron borradas. A David Koresh le calumniaron desastrosamente de tener una de sus esposas que solamente tenía 10 años. Esto enfurecía al pueblo, esto enfurecía al gobierno, enfurecía a los militares y los enfrentaba. Era un enfrentamiento realmente atroz. La gente lloraba en las calles y decían, ¿cómo es posible que puedan estar queriendo atacar a una iglesia pacífica? No tenemos ninguna experiencia negativa con estos hermanos que son pacíficos, que cantan, que alaban al Señor, que salen de paseo, que viven en comunidades, que comparten los alimentos, personas sin vicios. Pero déjame decirte, hermano, Jesús dijo, el mundo os odia. Sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Lo encontramos en el libro de San Juan 15:18. Jesús decía categóricamente que también os perseguirían a nuestros hermanos. Y hoy en día nosotros podemos ver, queremos hacer una campaña en una plaza, queremos predicar en un parque, y lo primero que hacen, y vienen empleados de la municipalidad, vienen muchas veces líderes de otras iglesias, y nos dicen ustedes, ¿con qué derecho están predicando la palabra aquí? ¿Dónde está su permiso? Nosotros hemos tenido muchas campañas evangelísticas para predicar a la gente que hay un Jesús que está vivo, que ha resucitado, que la muerte no pudo retenerlo, y que hay poder en su nombre, y que hay transformación en su nombre, y que su palabra es viva y eficaz, y que ha venido para darnos vida en abundancia. Qué triste, hermano. Mira lo que pasó, infiltraron un agente dentro de la iglesia de Monte Carmel para declarar a favor del FBI. Borraron videos, grabaciones comprometedoras, decían que desaparecieron o que se quemaron en el suicidio. Decían que se suicidaron colectivamente los davidianos. Y le decían los davidianos porque seguían a David Koresh. Les cortaron, mira lo que pasó, les cortaron la luz, el agua y la entrada de alimentos. 35 personas salieron antes del tiroteo. A muchos los golpeaban y los desvestían, amenazándolos que se iban a pudrir en la cárcel. En Waco, Texas, habían 90,000 habitantes, 18 armerías y 200 iglesias protestantes. El abogado de David Koresh, Deyerin, se reunía constantemente con Koresh y trataba de convencer al pastor, trataba de convencerlo que salga rendido pacíficamente, como si se tratara de una guerra. El FBI decía constantemente, si ellos salen y se entregan a la justicia, nada les pasará. Esto era increíble.
En la Biblia encontramos, mi hermano, en la Santa Palabra de Dios, en el libro de San Marcos 28:12, que los guardias se reunieron con los ancianos o sacerdotes fariseos y acordaron, dice, dándole dinero a los soldados para que digan que los discípulos hurtaron el cuerpo de Jesús de noche mientras dormíamos. Y esto se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, en grandes palabras y en pocas palabras, podemos entender que hasta el día de hoy no creen que Jesús ha resucitado. Hoy es fácil oír y leer cómo amigos y familiares calumnian y testifican mentiras por dinero o por odio, influenciados por Satanás. Y no se dan cuenta. Mira lo que pasó en esta iglesia. Se alababa a Dios, se enseñaba la palabra, habían familias enteras llenas de amor, transformadas. Se enamoraban entre ellos, como es normal en toda comunidad. Se enamoraban entre jóvenes, se enamoraban entre personas y se casaban y eran felices. Pero esta felicidad estaba siendo amenazada. Estaba siendo amenazada por el mismo diablo y sus demonios. Mucha gente podemos observar en las calles caminando al suicidio, caminando al divorcio. Muchas personas podemos encontrarlas en las calles llorando, en un taxi, llorando en un parque, porque están pasando momentos difíciles. Y déjame decirte que más del 50% por problemas familiares. Satanás ha descendido, sabe que le queda poco tiempo para atormentar a las personas. Y su blanco principal son las personas que no conocen la palabra. Porque es fácil engañar a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y fácilmente la llenan de orgullo, de resentimiento, de ira, de violencia. Y esto es lo que provoca que las familias se ataquen, se enfrenten unos contra otros. Monte Carmel, el templo que era liderado por David Koresh, pasaba un momento terriblemente difícil. Les habían cortado el agua, les habían cortado la luz. Ellos recogían agua del rocío de la noche para preparar un poco de agua caliente. No se bañaban, tenían hambre, los niños se enfermaban de fiebre, tenían dolores de estómago. Comenzaban a preocuparse cada momento porque los atacaban. Satanás había creado la mentira que los hermanos matarían con sus armas a los oficiales del FBI. Decían que Koresh era un loco demente que quería vivir los 6 sellos del Apocalipsis. Consideraban a la iglesia el Monte Carmel un búnker. No se referían a ella como iglesia. Y se burlaban diciendo, saldrán como ratas. Los hostigaban con fuertes parlantes y con música subliminal donde se oía morirás quemado. Mira el odio que había hacia este hombre. Mira el horror que se estaba moviendo en ese lugar de Texas. Manipulaban la mente de los hermanos con músicas estridentes, usaron la fuerza delta, colocaban focos potentes para cegar los ojos. Y todas las noches, música y ruido potente. Una fiscal general de la nación autorizó el ataque con gas que tramaba el FBI y el ADF. Esta señora se llamaba Reno. Comenzaron a introducir gas haciendo destrozos con los tanques de guerra. Los helicópteros volaban atormentando y se comprobó por estudios que disparaban 600 balas por minuto. Según especialistas físicos prominentes que analizaron las luces similares a las que se veían en ataques militares por ametralladoras desde aviones en el Golfo Pérsico. Qué terrible, hermanos. Trataron de evitar que hubieran ideas de que los estaban ametrallando, que estaban disparando a los niños, disparando a las madres, disparando a los hermanos. 51 días duró la masacre psicológica y homicida. Al mismo tiempo, el gas y las balas provocaron un incendio, una explosión, matando a los hermanos cristianos. Quisieron hacer creer que se habían suicidado colectivamente,
pero estudios demostraron que habían sido acribillados, la gran mayoría antes de ser quemados. Yo estaba analizando esto, hermanos, y me hizo pensar, me hizo recordar momentos violentos que había pasado, cómo el enemigo me había usado para yo mismo ser cruel muchas veces, ser violento, golpear a las personas, golpear a mi familia, insultarles psicológicamente, llenarme de orgullo y pensar de que uno es todo y que sin uno ellos no podrían estar. Qué terrible, hermanos. Y comencé a entender cómo Satanás y sus demonios habían tomado el control de estos militares, de estas personas, para hacerles creer que ellos eran los defensores y que lo que hacían lo hacían por un bien. Pero el diablo se estaba riendo porque la intención era enfrentarlos y matarlos y avergonzarlos y crear una mentira de que ellos se habían matado colectivamente. Yo escuché esta noticia hace algunos años y yo pensaba realmente que había sido un acto realmente de fanatismo, como tanto fanatismo hoy día podemos encontrar en tantas religiones por ahí que no tienen la doctrina verdaderamente de Cristo Jesús. Es increíble cómo a niños atacaban con gases que provocaban vómitos, ceguera, mareos. Después comprobaron que los niños habían muerto por balas, por gas y por fuego. Mataron al pastor David Koresh y a su hombre de confianza y a todos los que se quedaron con él. Terrible, hermanos. Solamente se salvaron los que no se encontraban en ese momento, en ese lugar, los que posiblemente habían salido de viaje. Al regresar lloraron amargamente. No podían creer lo que había pasado. No podían entender. Recurrieron a la máxima Defensoría Internacional para responsabilizar a criminales, pero borraron todas las pruebas comprometedoras. El presidente Clinton de los Estados Unidos reconoció como lo peor de su gobierno. Entonces absolvieron a los davidianos y reconstruyeron e indemnizaron a la iglesia Monte Carmel, reconociendo un error de muerte. Un hombre muy importante llamado Benzi Foster, asesor principal de la nación, reconoció haber sido engañado y en su afán por defender la vida y la salud de los niños, firmó una autorización para atacar a Monte Carmel. Este hombre, no pudiendo resistir la pena de haber evitado la muerte de tantas personas, incluyendo niños, madres inocentes y todavía creyentes, se suicidó a los 90 días de la masacre de Monte Carmel. Hermano, déjame decirte, el engañador ha sembrado discordia en toda la tierra. Intentó engañar a nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen que el enemigo está vencido, pero sí puede engañar a los siervos y hacerlos tercos, herejes, perros mutiladores del cuerpo de Cristo. Puede hacerlo rebeldes, orgullosos. Puede engañar a una joven, puede engañar a un niño, puede engañar a un líder. Déjame decirte, hermano, a Jesús lo tentó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esa piedra que se convierte en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El maligno, déjame decirte, hermano, siempre usará la mentira para llenarla de celos, envidia, codicia, orgullo. Su plan es dividir la iglesia del Señor, y debilitarla. También atacará los hogares, las familias, las ciudades. Él es quien gobierna las pandillas, los divorcios, la corrupción, el robo, la violencia, la idolatría, las enfermedades, la pobreza, la ignorancia, que es las tinieblas. Pero Jesús, mi hermano, es vida, es luz, es conocimiento y verdad. Que Él te oiga decir fuerte: Jesús, perdóname,
Yo te amo. Ayúdame, levántame. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a pedir perdón. Dios lo bendiga. Compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. El mar te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está aferrada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Jesús, por estar aquí esta noche. Dale la paz a tu pueblo, Señor. En tu presencia quiero estar, y tu hermosura yo deseo contemplar. Riquezas no te ofreceré, pero todo mi ser a ti te entregaré. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está aferrada a ti, porque tu diestra eres bueno, Señor. Déjanos, oh Señor, venir a tus pies.
Permítenos entrar a ese lugar santísimo, oh Jesús. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no se articula, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corazón es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. El Señor es mi pastor y ya nada me faltará, pues en delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Él será mi buen pastor y confortará mi alma, y en su senda me guiará. Y aunque en valle de las sombras caminando yo estaré, ya no temeré, pues conmigo irá el Señor. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré por largos días. Con tu callado me das fuerza para seguir, y verán mis enemigos inmensa bendición. Con aceite soy ungido del perfume de tu amor, ya mi copa rebosando está, tomada de tu paz. Desde hoy para siempre tu misericordia es, ciertamente el bien por la eternidad seguiré. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré. Desde hoy para siempre tu misericordia es, ciertamente
seguiré. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, en su casa moraré por largos días. Tu palabra es la luz que ilumina mi vivir, el camino por el cual puedo firme yo seguir. Mi Dios me guía, iré, siempre seguro por su amor y su poder. No temeré, Señor, no temeré mal alguno, porque Jesús me sostendrá, me salvará. Cuando dudo caminar y se nubla mi visión, sigo andando porque sé que conmigo estás, Señor. Él es mi guía fiel, es mi amigo y también mi salvador.